Soy Keran Bursin, entró en su vida. La verdad que Sheila la luz tras una estafa amorosa millonaria que conmociona a todos. ¿Te lo creerías si alguien te dijera que un mensaje que recibes en tu teléfono una mañana podría cambiar tu vida por completo? Sobre todo si la otra persona es un actor famoso al que admiras desde hace años. Eso es exactamente lo que le ocurrió a una mujer que vive en Rusia. Sin embargo, una historia que comenzó con una conversación aparentemente inocente se convirtió meses después en un caso de fraude multimillonario. En el centro del incidente estaba el nombre de Keran Bursin, uno de los actores turcos de renombre internacional. El gran éxito de las series de televisión turcas en los últimos años, que se extiende desde Europa hasta Oriente Medio, Latinoamérica y Rusia, ha permitido que los actores se conviertan en estrellas internacionales. Nombres como el de Keran Bursin, con una gran base de fans, son seguidos por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, esta atención a veces puede despertar el apetito de individuos malintencionados. Supuestamente, una mujer que trabajaba en una biblioteca de Moscú y era fanática de las series turcas desde hacía mucho tiempo recibió un mensaje inesperado en una popular aplicación de mensajería en 2024. El remitente se identificó directamente como Keran Bursin. Al principio, le costó creerlo. Después de todo, no era muy común que un actor de renombre mundial le escribiera a una fan común. Sin embargo, la otra persona era extremadamente convincente. A medida que avanzaba la conversación, compartieron detalles sobre la carrera del actor, hablaron de sus proyectos y usaron un lenguaje tranquilizador. Aunque inicialmente desconfiaba, la mujer poco a poco empezó a creer que la persona al otro lado de la línea era realmente el famoso actor. De hecho, esto era precisamente lo que el estafador quería. Según los expertos, en este tipo de estafas, los delincuentes actúan con paciencia durante semanas o incluso meses. Su objetivo no es obtener dinero rápidamente, sino ganarse por completo la confianza de la víctima. En este caso se siguió el mismo método. Comenzaron las conversaciones diarias. Se enviaban mensajes de buenos días. Durante todo el día, se preguntaba por su bienestar. Hablaban largo y tendido durante la noche. Con el paso de los meses, la persona al otro lado del teléfono se convirtió en una parte importante de la vida de la mujer. Al cabo de un tiempo, el tono de sus conversaciones empezó a cambiar. Lo que comenzó como charlas amistosas evolucionó hacia algo más emotivo. El estafador la hacía sentir especial, se interesaba mucho por su vida y reforzó la sensación de que tenían un vínculo especial. La mujer ya no era solo una fan. Empezó a verse a sí misma como alguien que había desarrollado una conexión emocional con el famoso actor. Aquí se sentaron las bases de la estafa multimillonaria. Tras meses de ganarse su confianza, el supuesto Keran Bursin explicó que estaba teniendo un problema importante. Dijo que enviaría un contenedor con objetos de valor de Estambul a Moscú. Sin embargo, afirmó que habían surgido gastos inesperados debido a algunos trámites oficiales. Inicialmente, la cantidad solicitada no era muy alta. La mujer envió dinero para ayudar a la persona que creía amar. Pero esto fue solo el comienzo. Al cabo de un tiempo, surgió un nuevo problema. Se requería un pago adicional en la aduana. Luego surgieron los costos del seguro. Después, se solicitaron los gastos de envío. Luego se exigió dinero para otro trámite administrativo. Cada vez, encontraban una nueva excusa. Cada vez, decían que era el pago final. Cada vez, abusaban un poco más de la confianza de la mujer. Sin embargo, la mujer creía que todo esto era temporal. Porque estaba segura de que la persona al otro lado era Keran Bursin. Además, recibía constantemente mensajes de agradecimiento. Le decían que todo se resolvería pronto. Incluso le prometieron que algunos de los objetos valiosos dentro del contenedor le serían entregados como regalo cuando llegara a Moscú. Estas promesas impidieron que la mujer sospechara nada. El monto total de las transferencias realizadas durante esos meses ascendió a aproximadamente 2 millones de rublos.
Esta cifra equivale a aproximadamente 1,8 millones de liras turcas al tipo de cambio actual. En otras palabras, la mujer había enviado una gran fortuna a alguien a quien nunca había conocido. Sin embargo, el paquete esperado nunca llegó. La fecha de entrega se posponía constantemente. Las excusas eran interminables. Los problemas no se resolvían. Más importante aún, el comportamiento de Keran Bursin había comenzado a cambiar. Ya no escribía con tanta frecuencia como antes. Tardaba en responder a los mensajes. Evitaba las llamadas telefónicas. Cuando la mujer notó este cambio, tuvo un mal presentimiento. Y finalmente, su peor temor se hizo realidad. Un día, toda comunicación se interrumpió por completo. Los mensajes quedaron sin respuesta. Las llamadas quedaron sin respuesta. Las cuentas se volvieron inaccesibles. Keran Bursin simplemente se había esfumado. En ese instante, la cruda realidad la golpeó con toda su fuerza. Los sueños que había construido durante meses se hicieron añicos. Se dio cuenta de que la persona en la que había confiado nunca había existido. Al comprender que había sido estafada, la mujer contactó de inmediato a la policía. La investigación que se inició rápidamente atrajo la atención internacional. Las unidades de ciberdelincuencia comenzaron a examinar las transferencias de dinero y los registros digitales. Las investigaciones revelaron una sorprendente verdad. La persona que se hacía pasar por Keran Bursin no tenía ninguna relación con el famoso actor. La investigación determinó que el sospechoso era un estafador nigeriano de Internet. El sospechoso, detenido mediante rastreo digital, fue acusado. Las pruebas presentadas en el tribunal revelaron la magnitud del delito. Se examinaron en detalle meses de correspondencia, transferencias de dinero y el uso de identidades falsas. Finalmente, el tribunal dictó sentencia. El estafador fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión. También se le ordenó pagar 3.036.000 rublos en concepto de indemnización a la víctima. Tras la noticia, se publicaron miles de comentarios en las redes sociales. Si bien muchos cuestionaron cómo era posible una estafa de tal magnitud, los expertos señalaron que este método se utiliza miles de veces al año en todo el mundo. Se ha reportado un aumento significativo en el número de cuentas falsas, especialmente aquellas que utilizan fotos y vídeos de personas famosas. Con el avance de la tecnología, el contenido falso se vuelve cada vez más realista. Por lo tanto, ser precavido en las relaciones en línea es más importante que nunca. Este incidente en Rusia no es solo la historia de un fraude multimillonario. También es una impactante advertencia sobre los peligros ocultos de la era digital. Un sueño que comenzó con un mensaje se convirtió en una pesadilla multimillonaria. Y lo único que queda no es dinero perdido, sino confianza rota y esperanzas destrozadas.